Luego de la irrupción del debate en torno a de transformación educativa, hay un retorno a las cuestiones centrales del debate sobre el tema de la educación. 9 de 10 de nuestros niños y niñas en las escuelas no saben leer ni escribir en muchos de los casos y no pueden ser capaces de realizar operaciones matemáticas simples, sumar, restar, multiplicar o dividir. Ese es nuestro grave problema. La cuestión es cómo llegaron a una situación como esta. Fueron pasando de grado porque el ministerio les decía hay que estar bien con las estadísticas y no tenemos que demostrar ningún elemento de fracaso. Están así porque tienen muy malos maestros, porque la malla curricular es bastante pobre o porque sencillamente no tienen los recursos adecuados. Ese es el tema sobre el que la educación debería centrarse y no las otras cuestiones que son absolutamente secundarias. La educación paraguaya debe debatir en torno al por qué nuestros niños en sexto grado no saben leer, o no saben escribir, o no hacen operaciones matemáticas. Esa es la cuestión sobre la que debe centrarse este escándalo de la educación paraguaya. Si no resolvemos eso, pareciera que todos estamos siendo cómplices, distrayendo las cuestiones capitales en cuestiones baladíes y secundarias. Nos parecemos a Bizancio, que discutiendo las cosas intrascendentes terminó perdiendo el control de su territorio y acabó como civilización. Los paraguayos podemos correr serio riesgo en términos de continuar siendo país cuando no nos concentramos en lo que realmente importa y en lo que vale. Hay que saber por qué se está teniendo estudiantes de sexto grado que no saben leer ni escribir. Los encargados de las prisiones paraguayas fueron al Congreso para explicar razones en torno al por qué permitieron de que el féretro de un terrorista fuera ingresado al penal de mujeres para ser saludado por su hermana, quien también compurga penas por la misma razón y argumento del hermano. Es evidente que aquello fue un gran escándalo, pero la gran pregunta de todo esto es ¿quién maneja en realidad nuestras prisiones? Pareciera desde afuera que realmente lo hacen los delincuentes, que han convertido a las mismas en verdaderas universidades del crimen. Se sale peor que cuando se ingresó, y eso ya debería ser una razón de peso. La cantidad de negocios que se realizan en su interior, la complicidad que existe entre guardiacárceles, autoridades administrativas y los delincuentes de estas bandas organizadas como el PCC, que en el Brasil y en otros sitios han convertido a las prisiones en verdaderos feudos operativos de ellos. Ya hemos tenido un verdadero escándalo en San Pedro del Ecuandeyuno hace mucho tiempo. Y si no resolvemos las cuestiones de fondo, vamos a seguir llevando a las autoridades frente al Congreso, pero no habremos resuelto nuestro principal problema, el absoluto descontrol de nuestras penitenciarías. Paraguay debe asentarse profundamente en el concepto del derecho internacional en el tema del deseo de los argentinos de cobrar peaje por la navegación del río Paraná. Esa es una muestra más de que todavía en los tiempos actuales, en el siglo XXI, y luego de mucho tiempo transcurrido, todavía deberíamos los paraguayos estar recordando a los países que tienen salida o litoral al mar que los ríos son de canales internacionales y no hay razón para que se coloquen impuestos en su trecho. ¿Se imaginan ustedes que los países del centro de Europa tuvieran que pasar por una experiencia similar por navegar el Danubio, que es el canal de comunicación de varias naciones que no tienen litoral marítimo en ese viejo continente? Deben reírse de nosotros lo que quiere hacer la Argentina. Entendemos el grave problema económico por el que atraviesa el vecino país, pero de ahí a querer cobrarnos a los paraguayos peaje es un despropósito, un retraso en términos históricos y un verdadero escándalo internacional.